realidad la persona con herida del abandono no es que necesite ayuda. O sea, muchas veces ellos ya saben de qué color quiere pintar. Exacto. Muchas veces tienen ya tomaron decisiones en su mente, pero lo que buscan en el otro no es la ayuda, buscan el apoyo. Y en este tomar el apoyo muchas veces es como, sí, es mejor azul, ¿cierto? Exactamente. Pero en verdad ellos ya sabían que querían rojo. Pero porque lo que necesitan es el apoyo. Y si lo mantengo, y si quiero que esta persona me siga acompañando, mejor cambio de decisión, dejo de verme a mí, pero así me aseguro la figura del otro. Hola querida comunidad, esperamos que estén todos muy bien. Hoy vamos a hablar un nuevo capítulo y esta vez vamos a continuar con lo que hemos estado hablando en las últimas oportunidades, que son las heridas de infancia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la segunda herida, que es la herida del abandono. ¿Sí? Entonces, si bien ya conversamos un poco de qué son las heridas, ¿no? Hablamos también sobre la herida del rechazo, que fue el podcast anterior. Y hoy nos toca la herida del abandono, que es una de las principales y es la segunda, junto con la del rechazo. Claro, que ¿Ya? tiene que ver con las dos heridas como más profundas, las que tienen que ver como marcadas por el inicio de nuestra vida, ¿cierto? Exactamente. Pues las otras son cuando uno crece un poco. Claro. Dentro de estas 5 heridas, ¿cierto? Tenemos la herida del rechazo, el abandono, traición, injusticia y humillación. Pero estas dos primeras son principales, tal como lo dices tú, Belén, en que son más profundas y a partir de estas incluso pueden aparecer las otras. Exacto, eso te iba a decir. Exacto. Por ejemplo, la otra, siempre que está, hay una de estas, rechazo, Exacto. abandono, debajo. Exacto, estas como que son las principales, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo se genera esta herida y por qué está esta herida, ¿no? Muchas veces lo veo en los pacientes y también lo he visto en mis propios vínculos, en un espacio. Y lo que más se observa es que hay dificultades para confiar, ¿no? El abandono no significa solo el abandono físico, ojo con esto, porque las personas piensan es que, mis papás me abandonaron cuando yo era pequeño o porque uno se fue. Sí. Claro, puede pasar eso porque uno se haya ido, ¿no? Sí, y que no esté ahí es un abandono físicamente. más como concreto, y de Claro. hecho se genera una herida mucho más grande. Exacto, más profunda. Ajá. Pero el abandono no solo tiene que ver con un abandono físico, sino que también un abandono emocional. Y que por lo general tiene que ver con eso, esta herida, ¿no? Tiene que ver con un abandono desde el afecto, desde el cariño, desde la comprensión, la presencia, como tal habíamos hablado la vez anterior, de estos 3 aspectos fundamentales que presentan. Que repitámoslo, por si acaso. Sí, que presentan las personas para poder mantener una vida adecuada, ¿no? Que es el afecto, es la pertenencia y la estructura. Aquí en esta herida fallan 2 aspectos fundamentales, que tiene que ver un poco con el afecto, el cariño, ¿cierto? La comprensión, las caricias, el amor, etcétera, pero también tiene que ver con la estructura. Eso falla en esta herida también porque tiene que ver con los límites. ¿Sí? Cómo mis papás me pusieron límites y normas, pero si cómo no lo pusieron. O cómo no los pusieron. Claro. Y en este caso, por ejemplo, con tener padres en que me abandonaron físicamente, es más profundo, pero emocionalmente también, porque o estuve muy solo y tuve que hacerme cargo de mí misma en ese periodo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay que entender que efectivamente es muy doloroso tener esta historia de que, por ejemplo, mi papá se fue, ¿cierto? O mi mamá me dejó. Podríamos verlo de forma muy concreta y muy intensa en los hijos que tienen padres, por ejemplo, con adicción a las drogas, ¿cierto? Claro. Que estas típicas historias que la mamá, por ejemplo, es drogadicta, a veces no hay papá, no se sabe quién es el papá, y lo dejan con la abuela, entonces uno crece con esta idea de que mis papás me abandonaron, y eso sería como la versión extrema, ¿cierto? O casi como me dejaron abandonado en una institución, ¿sí? Pero también está esto otro, de que se puede dar también en papás que, por ejemplo, tienen no sé, alguna enfermedad emocional, no sé, por ejemplo, una depresión. La mamá está en la casa, está ahí, pero tiene depresión. Entonces no está disponible para mí. Hay un abandono emocional, los papás que trabajan, que conversábamos recién, ¿cierto? ¿Qué
dónde más se puede ver abandono? Donde el papá está, pero no está. La mamá está, pero no está. En O enfermedades. básicamente porque los padres también son niños heridos y que también presentan exacto. estas mismas heridas, ¿no? Y que básicamente les cuesta un poco visualizar a los niños o Y niñas vincularse. y vincularse. Y no porque no quieran, sino que No porque saben. no saben, ¿no? Y claro, y va generando una herida, y yo tengo una herida como adulto, y se la voy traspasando a mis hijos, y mis hijos a sus hijos. Entonces la idea de esto, y por eso estamos conversando hoy sobre este podcast, es que las personas empiecen a conocer y a reconocerse en sus propias heridas y en sus propios dolores. ¿Para qué? Para cortar esas como patrones que se van dando y se van repitiendo transgeneracionalmente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se necesitaba en un hogar para que esta persona no tenga esta herida de abandono, por ejemplo? Eso me lo han preguntado ya, pero Jaycee, ¿qué hubiese sido diferente si yo hubiese tenido, por ejemplo, cariño? Eso me da seguridad, protección, un hogar, ¿verdad? El afecto, la estructura. La estructura me refiero a poner los límites sanos, en donde los límites me van estructurando y yo voy teniendo conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo y qué puedo hacer, ¿no? En todo ambiente hay estructura, ya sea en los colegios tenemos límites, en los trabajos tenemos límites, y por lo general las personas que no tuvieron límites en su infancia, les cuesta mucho seguir límites, por ejemplo, en la adultez. Y ahí se nota mucho. Y por lo tanto son personas que viven quejándose del jefe, viven quejándose de la institución, de las reglas, de las normas. Oye, y les cuesta regularse mucho, ¿sabes qué? Exactamente. Me estabas haciendo acordar, hace poco tomé un curso sobre trauma de apego. Acuérdate, como que lo mío es trauma, por si se olvidaron. Y ahí el profesor hablaba de cuándo una experiencia se volvía traumática, ¿ya? Y hablaban de factores que podían hacer que una experiencia fuera traumática. Una tenía que ver cuando era muy pronto y muy intenso. Por ejemplo, tengo 3 años, pasa algo muy fuerte, ¿cierto? Muy pronto, muy intenso. Estaba la otra que era la frecuencia y la falta de disponibilidad de confort. O sea, no hubo alguien que me contuvo. Y otra de las causas, y yo lo encontré así, wow, como que yo exploté, porque estaba tan concreto, era la falta de límites. O sea, qué increíble que una falta de límite podía ser un factor de riesgo, estaba pensando en el protector, sí, el factor de riesgo para una experiencia traumática, porque en el fondo él decía, cuando ha habido ausencia de límites, no me puedo delimitar como la emocionalidad, la estructura como de la personalidad, por decirlo así. Entonces, ante un momento, una situación que es traumática, no tengo de dónde aferrarme ni nada. Me desregulo con facilidad. Entonces, uno lo puede ver como en estas como ideas erradas de la crianza positiva, ¿cierto? No, que hay que decir solo sí, que el niño no puede escuchar el no, que en realidad está muy errado, ¿cierto? Y eso no es crianza positiva, no es crianza respetuosa, al contrario. Entonces yo creo que, como tú bien dices, el límite es muy, muy importante. De hecho, bueno, justamente ahí nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver un poco con la parentalidad, la parentalidad, y etcétera. Y que tiene que ver en cómo ser padres y poner un estilo adecuado de crianza, ¿no? Yo no sé, no me voy a meter en eso en este momento, porque eso da para hablar en otro podcast. Pero estos estilos de crianza del autoritario, democrático, es que yo creo que hay que, perdón, pero es que hay una cosa que yo también nunca lo voy a olvidar, es que cuando una vez uno podría decir que el autoritario suele ser como el más doloroso, y una vez me acuerdo de una investigación en el CAPSI, que nosotros hicimos la práctica en el CAPSI, vi una investigación y decía, no, el que tiene falta de límites es el que más abandonado se siente. Es así, o sea, del estilo de crianza. Permisivo o más negligente. Ahora, si nos ponemos a mirar el estilo de apego, por ejemplo, el estilo de crianza que tuvimos y las personas que tienen esta herida de abandono, tiene que ver muy directamente con un estilo más permisivo, por ejemplo, ¿sí? O un estilo más negligente, en donde hay bajo afecto y baja estructura. Entonces, por lo tanto, yo no sé quién soy. ¿Dónde me sostengo? ¿De dónde me sostengo? ¿De dónde me agarro? ¿No?
Bueno, eso da para otro podcast, Sí. más específicos para hablar, Como de ¿no? parentalidad. Como claro. de parentalidad, porque hoy día vamos a hablar más de la herida, Ajá. pero tiene que ver mucho con eso. Mm. Ahora, ¿qué pasa con las personas adultas que presentan este estilo de apego y cómo se va manifestando en el tiempo, ¿no? En el libro que nosotros hemos, bueno, tú leíste el tuyo, yo leí el mío, ¿no? Habla un poco en el mío, ¿cierto? De que hay ciertas estructuras de personalidad que se van mostrando Ya. en una persona que presenta esta herida de abandono, Mm. ¿sí? Y por lo general es una persona, por ejemplo, que se siente atacado en algunos momentos y no visto y por lo tanto abandonado. Y Mm. en muchas situaciones, por ejemplo, de conflicto, al sentir que me van a abandonar, yo abandono primero, Ya. para no sentir la herida o el abandono. Y por lo tanto se hacen las víctimas ante ciertas situaciones. Ajá. Y es una palabra que yo leí harto que Sí, decía acá como... somos propensos al victimismo. me siento más víctima en ciertas situaciones y por lo general las otras personas también no logran comprender y por lo tanto hay como incongruencias, no sé, en el trato, en los afectos, en los vínculos, etcétera. Donde más se ve esta herida tiene que ver mucho con nuestras relaciones adultas, ¿no? Esta herida nos generó en la infancia, pero sin embargo se va mostrando en nuestros periodos de adultez, ¿cierto? Se ve en nuestros vínculos con mi familia, se ve en mis vínculos de amistad y por sobre todo en mis vínculos de pareja. Y por lo tanto aquí es donde toma mayor importancia esta herida, ¿sí? Entonces, cada vez que tengo un conflicto, quizás mi pareja no va a saber reaccionar. ¿Por qué? Porque ese es mi miedo. Mi miedo es que me abandonen emocionalmente, que no me vean, que yo sea invisible, ¿verdad? Y por lo tanto, como que mi primera reacción es yo te abandono a ti o tienden a ser muy explosivas las personas que tienen esta herida, ¿ya? Como una característica desde la personalidad que tienen, ¿no? Eh, por lo general se sienten muy desprotegidas las personas con esta herida de abandono y también son complacientes y dependientes. Ay, la máscara que le llaman digo yo, si no se me a mí, la máscara que le dice Liz por View es la del dependiente, o sea, esa, cuando le pasan a llevar la herida del abandono, se activa todo un comportamiento, toda una conducta asociada a la dependencia. De hecho, si hablamos de la dependencia en estos casos, por ejemplo, si lo ponemos en una herida, o sea, en un vínculo de pareja, la forma en cómo se muestra es que a la persona le empiezan a gustar las cosas que le gusta a la otra persona. O sea, mi personalidad desaparece. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a ti te gustan los autos, a mí me van a empezar a gustar los autos. Y me voy a meter en tu mundo porque yo quiero ser parte de tu mundo para que no me abandones. Okay. Pero eso no no es es compartir, no desde el dale, yo te acompaño aquí viendo los autos, aunque no me gustan tanto, sino que es como a mí también, y yo aprendo y ya. Yo quiero ser parte de eso, ¿por qué? Porque solo así me vas a ver, porque si a mí me gustan, o sea, si a ti te gustan los autos, si a mí me gustan, me vas a querer, no me vas a abandonar, ¿se entiende? Sí. Entonces, yo empiezo a jugar ese rol de dependencia con el otro y me empiezo a invisibilizar yo misma, por ejemplo. Y por lo tanto, por ende, tiendo a ser más complaciente con las personas. Aunque yo no quiera ir y si me dicen, bueno, ya vamos. A mí me gusta este color rojo y a mí no me gusta el rojo, pero yo también me gusta el color rojo porque no quiero que me dejes, básicamente. O sea, se pone en una situación súper vulnerable también. Exactamente. Y de hecho es una situación de vulnerabilidad en donde también no sé a poner límites, que es lo que habíamos hablado constantemente, entonces me siento más expuesta y que me puedan dañar directamente. Pensando que me estoy protegiendo, la máscara es protegerme, es muy por el contrario, me estoy dejando en evidencia para que también me dañen en algún punto, ¿no? Claro, y es como una evidencia más o menos insana, es como tolero esto a pesar de que no me guste con el fin de que no me dañen, más que sería como lo saludable, que sería mostrarse la vulnerabilidad al principio y decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta, pero tú ve, o te acompaño igual, pero no me gusta. ¿Cierto? Eso sería mostrarse vulnerable de forma saludable, como ser tú. En cambio, en el otro me expongo a situaciones que incluso no me gustan,
para no perderte, para que no te me arranques en el fondo. Exactamente, ¿cierto? Y por lo general vienen estas dependencias emocionales, dependencias desde, por ejemplo, actividades o incluso consumo de algunas sustancias también, ¿cierto? Porque si al otro le gusta y a mí no me gusta, pero lo hago igual, Claro. porque no quiero que me dejes. Entonces genera todo un círculo vicioso en esta parte. Sí, ¿Sí? fíjate que la Liz Purview dice que, bueno, también está súper, habla mucho de que el que tiene la máscara del dependiente, el que tiene herida de abandono, es el que vive más como el victimismo, o sea, suele sentirse más víctima porque suele vivir mucha situación adversa, porque no es capaz de poner límites, porque siempre se dice, vive un poquito en el drama, o sea, sin ofender, pero como que vive en el drama porque es mejor desde su dolor vivir el drama que ser capaz de decir, no, yo llego hasta acá, me voy. Exactamente. ¿Sí? Porque me van a abandonar. O sea, si yo digo, ¿sabes que esto no me gusta? Corro mucho riesgo. Entonces, suelen ser personas que toleran muchísimo más las cosas. Y ahí podríamos verlo generalmente en relaciones de pareja, donde toleran ser engañados, ser golpeados, malos tratos, porque no son capaces de decir, oye, esto no es para mí. Exactamente. ¿Sí? Como de poner una advertencia desde un principio, decir, no, Claro. sabes que esto no, pero voy tolerando y voy tolerando y voy tolerando, con la finalidad de que el otro básicamente me quiera, y no desde un querer sano, sino que me vea Ajá. simplemente, que me visualice, ¿no? Mm. Porque no fui vista cuando era niña, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces se aceptan muchas cosas. Mm. Hay un tratamiento y se puede trabajar eso, ¿sí? Siempre en terapia se puede trabajar. Pero cuesta mucho. Y la primera parte de todo esto, por eso hablamos de las heridas y sobre todo en el podcast, para que ustedes se vayan reconociendo en sí mismos Eso. qué heridas tienen. Claro. Si les hace sentido, si dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que los patrones de pareja que yo he tenido, por ejemplo, he tenido 3 parejas, no sé, ponte tú, es un ejemplo, no sé yo. No sé, he tenido 3 parejas y los patrones que se repiten es que con todas yo he tenido la misma actitud dependiente, que yo por lo general me abandono un poco para hacer sentir bien al otro, para que no me deje. Sí. Y eso se va repitiendo y se va repitiendo. Y por lo tanto, permito que me falten el respeto, permito infidelidades, por ejemplo, permito quizás un montón de cosas que no me voy dando cuenta y que después se van repitiendo y uno dice, pero ¿por qué siempre llega la misma tipo de persona a mi vida? ¿Por qué Bueno, no traes? porque tú estás buscando básicamente eso porque tiene que ver con tu herida, ¿sí? Sí. Ahora, por lo mismo, hay que mirar la herida. Mm. Uno cuando empieza a trabajar la herida y a observarla, esto empieza a cambiar un poco, ¿no? Sí. Sí, mira, estaba pensando, yo no soy una persona que le gusta ver muchas películas de calidad, así como que me asumo, me gusta harto la comedia romántica y chistosa. Hay una película que se llama, no sé si la traducción en español es así, ¿Cómo ser soltera? How to be single. A mí me entretiene mucho esa película en realidad y a pesar de que es un chiste y es comedia romántica, yo lloré viéndola, así como de lo... Hay profundidad ahí. Y en la película, bueno, la principal, que de hecho es la Dakota Johnson, esta como de 50 sombras, ya, ella entra en parte diciendo voy a terminar con mi pololo porque quiero aprender a estar sola, porque quiero ser independiente, todo eso. Y entra en relaciones así como por acá por allá. Y una amiga en algún minuto como al final le dice, siempre te caes en las redes de los hombres porque eres incapaz como de estar sola. Claro. ¿Sí? Y es porque ella temía estar abandonada todo el tiempo y como que entraba en una relación y entraba y se iba como en todo el mundo del otro y se perdía a sí misma. Y de hecho en la película ella está perdida todo el tiempo y le teme muchísimo a la soledad y de hecho es el gran temor de esta herida, ¿cierto? Estar solo. Ese es el resumen más específico que se puede dar. Y una de las cosas más importantes sobre todo es que por lo general las personas no saben estar solas y por lo tanto la soledad les abruma, les genera mucha vulnerabilidad. Y son las personas, por ejemplo, que quizás terminan una relación y parten otra. Claro, inmediato. Ahora, hay un aspecto bien importante que tiene que ver con estas
con esta herida es que las personas que tienen esta herida tienen o suelen tener duelos muy largos. Ya. ¿Ya? ¿En qué sentido? Les cuesta salir porque le dan vuelta a lo que pasó, porque lo dije, cómo lo hice, genera mucha culpa. ¿Por qué? Porque al final y al cabo me dejó, me abandonó, Claro. ¿cierto? Yo fui la culpable, yo tuve la culpa, no me vio, no lo quise como... Y por lo general, entonces yo voy alargando el duelo, por ejemplo, de un quiebre de una relación de pareja. O sea, se pueden dar estas dos cosas. Exacto. Tanto como el alargar esto, pero no... Mira, así como que trato de entender. En el fondo no es como una persona que termina una relación y dice voy a darme este tiempo sola para estar bien, sino que sería terminó, me abandonó, entonces voy, corro donde otra persona de inmediato para saldar el dolor o me quedo pegada en la idea que por qué no quiero estar con otra persona porque vivo esto, es algo así, ¿o no? Ya. En el fondo ninguna de las dos situaciones soltaste al otro. O sea, lo soltaste y te metiste en otra relación y el otro no lo suelta y te sigues con la idea y te aferras. Exactamente. Y piensas que puede volver o que esto puede sanar o que en algún momento se va a dar cuenta de todo lo que tú diste porque tú te acoplaste, porque te hiciste dependiente, claro. ¿Verdad? Porque a mí me empezó a gustar todo lo que a ti te gustaba. ¿Cómo no te diste cuenta de eso? ¿No? Vi todo, o sea, vi todo por ti, en el fondo es como... Y si uno empieza a escuchar este lenguaje, uno empieza a decir... como media víctima, ¿no? Sí. Y ahí empieza el rol un poco como del victimismo, etcétera, ¿no? Ahora, tienen muchas dificultades también en ámbitos laborales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas que tienen esta herida, por lo general, como no tuvieron una estructura, límites, normas, ciertas reglas, les cuesta empezar cosas. O sea, empiezan cosas pero no las terminan. ¿Ya? Entonces, por lo general, o pueden pasar de un trabajo a otro, ¿ya? Como, hoy día empiezo este trabajo, no me gustó mucho, lo termino, me voy, porque no quiero que me abandonen, no quiero que ellos me abandonen, entonces yo lo abandono, me voy del trabajo, busco otro trabajo y no lo termino nunca. O en mi mismo trabajo me falta la estructura y constantemente me están criticando esa parte y yo obviamente desde mi rol victimismo, es que ustedes no me quieren, es que ustedes no soy suficiente para ustedes, etcétera, ¿no? Es como una parte de la personalidad que puede tener este tipo de herida. Mira, y yo te iba a contar también otra forma que yo creo que también se da mucho y que suelen ser bueno, dentro de esto de que siempre le pasan cosas. También suelen ser personas que sin el afán de quizás maquiavélicamente hablando como voy a manipular a la persona así, sino que suelen ser personas que también son más enfermizas porque de esta forma pueden llamar mucho la atención y yo creo que lo he visto esto lo he visto en terapia, como personas como cuando me tocan pacientes, generalmente mujeres, adultas como de 40, 50, que me dicen mi mamá ya está viejita y está siempre enferma, siempre está mal y tengo que ir a cuidarla y se invierten un poco los roles porque estas mamás, mujeres antiguas que vivieron abandono de pareja, abandono de los padres, todo, tienen esta vida súper marcada y son las hijas o los hijos el que tienen que ir a cuidarlo y suelen ser que son bien enfermizos, o hay depresión, por ejemplo, también, que son súper vulnerables a eso. Eso es como una parte de la herida del abandono, ¿no? Hay como características físicas y emocionales que se pueden ver en una persona. No sé, por ejemplo, en el aspecto físico, uno no, por lo general nosotros no nos andamos mirando así como, oye, esta persona tiene este tipo de cuerpo y va a tener este tipo de herida. No, sí, ojo con esto, en el podcast anterior. Sí. Pero sí es para nosotros un buen ojo clínico empezar a mirar esto para poder observar si es que existe o no esto, ¿ya? ¿Cuáles son las características? No sé si lo leíste tú en tu libro, pero en el mío sale que por lo general tienen un cuerpo flácido y sin tono muscular. La tonicidad muscular, sí. Exacto, es como que les cuesta el tono, no sé, no andan como bien erguidos, claro, parados, con una buena actitud, no sé, como corporalmente, sino que como corporalmente, generalmente caminan con joroba, ¿no? Así como
con los hombros caídos, como el pecho hundido, incluso los ojos muestran como tristeza. Y fíjate que es loco porque corporalmente hablando necesitan de un otro para sostenerse. O sea, es como que incluso su cuerpo depende de un otro para sostenerse. O sea, no hay tonicidad y eso es loco porque, por ejemplo, en las otras heridas, una de las heridas que tiene más tonicidad corporal, donde se ve más fuerte y todo, es la de la traición. Exactamente. Pero aquí es al revés, como una masita que se tiene que apoyar a todos lados, finalmente. Que me tienes que llevar. Que me tienes que llevar, y eso también se ve a nivel psicológico. La dificultad para tomar decisiones también y todo eso. Esas son como las características físicas ahora emocionales, o sea, físicas, ¿no? Claro. Ahora, a nivel emocional, por ejemplo, a mí en el libro salía un poco que la tristeza es la emoción más persistente en estas personas y por lo tanto, por lo general siempre se van a quejar, ¿no? Son personas muy quejumbrosas y que constantemente ven el lado más negativo que positivo de la vida. Sí, decía, pero yo vi que como que oscilaban harto, como que pueden estar contentos y de repente es como, me entró una pena y no sé por qué. Y claro, y no saben, y surge la tristeza de nuevo. Y sí, va como en un sub y baja, ¿no? También son personas que les cuesta sentirse seguros, por lo tanto son personas muy inseguras y les cuesta tomar decisiones, dudan mucho de sí mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el otro me dice que es azul, lo dudo y prefiero que el otro tenga la razón, ¿cierto? Sí, fíjate que ahí, perdón, hay una parte que decía, lo anoté, que ellas decían que siempre están pidiendo al otro, pues así como, oye, tú me puedes ayudar, ¿cierto? Sí, y piden opiniones y todo eso. Y decían, es que en realidad la persona con herida del abandono no es que necesite ayuda, o sea, muchas veces ellos ya saben de qué color quiere pintar, muchas veces tienen ya tomaron decisiones en su mente, pero lo que buscan en el otro no es la ayuda, buscan el apoyo. Y en tomar el apoyo muchas veces es como, sí, es mejor azul, ¿cierto? Pero en verdad ellos ya sabían que querían rojo. Pero porque lo que necesitan es el apoyo. Y si lo mantengo y si quiero que esta persona me siga acompañando, mejor cambio de decisión, dejo de verme a mí, pero así me aseguro la figura del otro. Entonces, me gustó esa frase, de hecho la anoté, así como no es que busca ayuda, es que busca apoyo constante. Tal cual. Estoy buscando al otro en ese sentido para poder sentirme más segura. Claro, y como tú decías, si abunda la desconfianza en sí mismo, obviamente va a estar eso. Exactamente. Ahora, me quedé pensando en este tipo de heridas de abandono, ¿no? Y cómo se va viendo y cómo se va reflejando después a largo plazo, ¿cierto? Que son personas también como hiperdependientes, que son muy dependientes de otras, o también se hacen poco dependientes de otras, que también es como para que no me abandonen, para que no me dejen, prefiero estar yo solo o sola para cuidarme. Sí. Y por lo tanto paso a ser del cuidar al cuidador. Ya. Y por lo tanto yo cuido a los otros. También se da eso mucho. El Salvador. El Salvador, que es como que esta herida iría en conjunto con otras, que después más adelante la vamos a ir mirando, que podría ser entre la traición, pero también se da mucho, al menos por este autor, dice que tiene que ver un poco con la herida de la injusticia. Después cuando hablemos de la herida de injusticia vamos a profundizar un poco más, ¿ya? ¿Qué más? Una de las características emocionales también que tienen estas personas es que tienden a fusionarse con sus parejas. ¿Qué quiere decir esto? No sé si han visto este tipo de parejas en donde yo tengo una vida, por ejemplo, tengo mis amistades, tengo mis roles, hago mis cosas, etc. Pero llega esta persona y yo me olvido de mis amistades, todo lo que yo hacía antes para fusionarme con esta persona. Y por lo tanto me vuelvo como uno. ¿Sí? Eso le genera pérdida de todos estos vínculos. Sí. Pero que no quiere perder es este. Cuando pierde este, busca todos esos vínculos. ¿Sí? Entonces, ahí hay una dinámica que se va viendo. Ojo con eso, porque a muchas personas y a muchos pacientes que yo veo, les pasa lo mismo. ¿Cómo trabajar eso? Mantener tus vínculos, mantener tus acciones y tus actividades antes de que llegue la persona y después de que llegue la persona, ¿no? Cuidarlos, nutrir los otros también. Como ayudarse a sí mismo para poder
entender que el otro no me viene a salvar, Ujú. ¿sí? Sino que me viene a apoyar. Sí, acompañar. Sí, fíjate que otra cosa que decían era como, y esto que tú dices como como de fusionarse, que siento que como que me hace sentido, que Luis Bourdieu también dice que el dependiente, la persona que tiene la máscara del dependiente, tiene que estar tan atento al otro para seguir su ritmo, para no, como no ir, como para que no se le vaya, ¿cierto? Que termina volviéndose bien experto en la lectura de los demás, po. Sí. Entonces, en el fondo están siempre como hiperalerta. Entonces, como el otro está enojado. Entonces, como está enojado, voy a quizás quedarme calladita o voy a hacerle algo bonito para que esté bien. O el otro está triste, entonces tengo que estar apoyándolo, pero me vuelvo salvadora, pero principalmente me vuelvo salvadora. Quizás hay una parte que hay empatía también, pero otra parte tiene que ver con lo voy a salvar para poder... Claro, pero como para que también piense que yo soy súper buena amiga y quiera seguir siendo mi amiga, ¿cierto? Es como eso, Para que no me abandonen. para que no me abandonen, para yo ser importante en la vida del otro. Entonces, ella dice como que son las personas psíquicas. En verdad tiene que ver con esto, de como de estar súper atento al otro y claramente es como hay que tomar conciencia de muchas veces cuando ayudamos al otro, no nos tenemos que perder a nosotros. Eso es, como que... Porque se puede ayudar, Eso. pero si me pierdo a mí mismo en ese Algo proceso, algo pasa. Algo pasa. Sí. Y es como, yo creo que va como para que lo reflexionen, es como si termino muy cansado después de como de estar con alguien, con una amiga, así como, "Ay, es que me agotó, me drenó de energía". Acuérdense, el otro no te hace cosas a ti, ¿sí? Sino que tú tienes un dolor ahí que te está como dando vuelta, que tienes que hacerte cargo. Entonces, si llega una amiga que te drena la energía, tal vez es porque tú estás como salvando al otro en vez de solamente acompañar, estar disponible con un límite. Exacto, ¿cierto? Entonces, como que yo creo que es importante que vayan evaluando eso en sí mismos, en realidad. Sí, de alguna u otra forma es como aprender a comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? Las personas que presentan la herida del abandono es como ir mirándose si lo que yo estoy haciendo es porque tengo miedo o porque genuinamente quiero hacerlo, ¿ya? Porque obviamente el miedo es que no me vean nuevamente, que no me quieran, que no me acaricien, volver a sentirme la niña no vista, básicamente. Emocionalmente que no estructuraron, ¿no? Y que por lo tanto con mi adultez yo tiendo a hacer muchas cosas por los demás, aunque no quiera. Y eso hay que empezar a mirar. ¿Realmente quiero ir a esa fiesta? ¿Realmente quiero ir a acompañar a mis amigas en eso? ¿Puedo decir que no? Y si digo que no, ¿qué va a pasar? Claro, ¿qué ¿Qué consecuencias consecuencias tiene eso? Ahora, ojo, si le dices que no a alguna amiga y deja de ser tu amiga, nunca fue tu amiga. No, pero por ahí no. Porque el vínculo ahí tiene que O ver con tu pareja, o con qué familia también, ¿cierto? tiene que ver un poco con... Me hace mucho sentido, pero tiene que ver con que el otro también tiene su propia herida y su propio mundo emocional y que no te va a estar mirando. Entonces, ojo con esto. Cuando uno se empieza a vincular con el otro, se empiezan a ver las heridas, ¿ya? Y por lo tanto yo empiezo a entender las mías y también empiezo a entender las de mis amigos, amigas, vínculos, parejas, etc. Acuérdense de la diferencia que hiciste la otra vez, relaciones y vínculos. Exacto. Los vínculos son más profundos, las relaciones pueden ser superficiales, ¿sí? Ahora, si en eso que yo me voy dando cuenta y le voy mostrando a mis amigas, mis vínculos más importantes y el otro no lo está entendiendo y no me está entendiendo lo que yo le estoy explicando desde mi dolor, ahí es donde hay que decir lo que dijo la Elena. Esto parece que no me suma, me resta. Entonces, mejor pongo distancia, pongo un límite, por ejemplo. Si mi amiga no logra entender que yo no quiero ir y le estoy poniendo el límite porque igual me cuesta, estamos trabajando eso, ¿no? Cuando eso, parece que no me está sumando, intento apoyarla y parece que no lo recibe, o claro, le digo que no y no respeta mis no, tanto en las parejas también. Yo creo que esto es uno de los temazos para trabajarlo con los adolescentes, ¿cierto? Cuando empiezan a tener las primeras relaciones, cuando se empiezan a vincular por primera vez en pareja, y por ejemplo se ha visto que uno de ellos termina como cediendo a cosas que no quería
Exacto. porque el otro se lo pidió, porque el otro le parecía más bacán. Entonces yo creo que también hay que, más allá si yo lo tengo, y si yo como mamá lo reconozco, mire a su hijo o a su hija. Exactamente. Porque si usted tiene la herida de abandono, de una u otra forma puede que esté también generándola a sus hijos, sus hijas, y ahí pueden estar siendo más vulnerables a algo también, que hay que revisarlo, hay que conversarlo. Tal cual, tal cual. Ahora, no solo se da en los adolescentes, sino que en las relaciones de parejas adultas. También. Me ha tocado ver mucho porque en las relaciones, no sé, en las terapias de pareja, eh, se ha visualizado mucho que, por ejemplo, uno de los dos toma alcohol o uno de los dos le gusta la fiesta y el otro no. Y es un tema. Es un tema, es complejo y yo por lo general me tiendo a postergar, por ejemplo, y accedo y aunque me enojo, aunque me duele y después vuelvo y lo perdono y bla, bla, y vuelve lo mismo. Sí. Entonces se da una y otra vez y me estoy perdiendo en el vínculo, me estoy perdiendo en mis emociones, en lo que yo necesito también para mí. Sí, fíjate que Luis Volvió también habla de que eso se ve mucho en el ámbito sexual en la pareja. Exactamente. Sí, o sea, desde dos perspectivas. Desde la primera, en el que algunas personas seducen a través de lo sexual para que no se le vaya al otro, Exactamente. ¿sí? O para sentirse deseado, por lo tanto tengo atención del otro, ¿cierto? Y por lo segundo es que muchas veces accedo a hacer cosas. Que no me agradan, que no tengo Exacto. ganas de hacer o que no me gustan, básicamente. Eso, sí. Entonces, ella habla igual como típico, como, no sé, pues, como que llega una señora que en verdad dice así como estoy chata, estoy cansada, trabajo todo el día, crío a los niños, todo, llega mi marido, pero porque no lo quiero perder, accedo a tener relaciones. Y finalmente, y ella decía, ¿y lo disfruta? No, en verdad no quiero, pero me da más miedo que se vaya en el fondo, que busque otra persona. Claro. Claro. Y ahí empieza todo un tema, una simbiosis también. ¿En qué sentido? En que se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y esto no termina. Es como un círculo vicioso, ¿no? Sí. Y que básicamente cuando yo quiero ponerle un límite, ya esto ha pasado mucho tiempo. Por eso es tan importante reconocerlo a temprana edad que después, posterior, con mayor edad. Ahora, no significa que no esté mal, que esté mal que lo reconozcan tarde, no, siempre se puede reconocer, pero es importante ir mirándolo y ojalá desde la adolescencia en adelante, Sí. ¿ya? Me quedó una cosa pendiente en esto, que también hablaba la autora, que las personas que tienen la herida del abandono son muy controladoras. Ah, es que estaba pensando con respecto a los celos. Sí. Como son personas que sufrieron abandono, obviamente van a sentir celos y que me van a dejar y por lo tanto son personas bastante celosas, ¿ya? Y por ende a veces tienden a transgredir los límites del otro y empiezo a ser controladora o controlador, por ejemplo. Y empiezo con esto de ¿dónde estabas? ¿Por qué no me contestabas? ¿O con quién estás hablando? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué cuando llegaste a la casa no me avisaste? O básicamente empieza el tema de revisar el celular, por ejemplo, que es algo que es una transgresión de límite muy importante ya, ¿no? Y eso que se podría conversar a nivel de pareja, cuando hay un vínculo donde existe la comunicación y la comprensión que podría facilitarse para poder bajar este miedo, ¿cierto? Y el otro me daría la tranquilidad y la seguridad que básicamente no es que me va a abandonar, sino que tiene cosas que hacer, sino que tiene que trabajar, sino que tiene que... Y no tiene que ver con que me va a dejar, ¿no? Sí, pues como muchas veces, como yo escucho pacientes que me decían como que reconocían que estaba mal, pero es así como es que no me responde el teléfono y yo no sé qué está haciendo y es como, está trabajando, cuando uno trabaja no está pendiente del teléfono siempre o está comiendo con su familia, ¿cierto? Exacto. O sea, permite que esté desconectado al teléfono, entonces... Sí, yo creo que este igual es como un tema aparte pero relacionado, ¿cierto? Como, no sé tú, Gis, pero ¿tú crees que los celos como tal son naturales? Más allá de todo, yo siempre he hablado desde la luz y la sombra, ¿cierto? Ujú. Desde el podcast anterior vengo hablando y parte de los celos tiene que ver con que es una parte instintiva. Ujú. Yo creo que es algo como natural. Sí, es Ahora, instintivo. la forma en que las expresamos
Y el poder que... Exacto. ¿Y cómo le damos el poder? Yo creo que es lo insano. El tema es que las personas que no quieren mirar su sombra son las personas que niegan, ¿no? El ser celosos. Es como, no, yo no soy celoso. Claramente, instintivamente, todos podemos sentir celos en algún momento de nuestra vida y es cómo manejamos esos celos, Exacto, ¿cierto? El hecho de que las personas admitan, que es la primera parte, es como decir, sí, ¿sabes qué? Mi sombra es que yo sí soy celosa. O se me activa el celo, ¿cierto? Y mi forma del celo es esta. Ajá. Eso es más sano que decir, no, yo no soy celosa. Sí, es que yo lo escucho mucho eso, como, sí, no, yo no soy celosa, no soy celoso, y de repente yo les digo a los pacientes como, pero es que sentir celos es algo natural, en el fondo, el celo, sentir celos no es revisar el teléfono de una persona, el sentir celo es, tengo miedo que esta persona se vaya y me deje, y obviamente si yo estoy vinculada a alguien, yo no quiero que esa persona se vaya, o sea, yo amo a mi pareja, no quiero que me deje, pero eso no significa que yo voy a estar súper atenta, hiper alerta a su teléfono, a dónde va, porque eso es ya una manifestación de una herida quizás del abandono más grande que me va a hacer activar el celo y ser más controladora. Sin embargo, el comportamiento que básicamente ahí es donde se manifiesta y dificulta las situaciones. Exacto, sí. Entonces, yo creo que una muy buena forma o una forma saludable de expresar celos es como incluso, ¿sabes qué? Me siento un poco mal cuando tú no me contestas. ¿Qué podemos hacer? Puede ser que yo te llame una hora y en esa hora tú me respondas y de repente sí, súper bien, yo a las 10 me tengo que responder. No sé. Exacto. Y ahí, empezar a tener acuerdos y las conversaciones, acuérdense que las conversaciones incómodas son las mejores para poder ahondar en estas situaciones. Si yo tengo una conversación incómoda con mi pareja y decir y manifestarle, ¿sabes qué? A mí me pasa esto, cuando tú te vas, cuando yo no estoy contigo, me genera incomodidad, inseguridad, pienso que me vas a dejar, es mucho más sano que estar todo el tiempo en hiperalerta de, me está engañando. Disculpe la expresión, pero me está cagando. Es como todo el tiempo y constantemente en mi cabeza, entonces eso me va generando mucho daño a nivel emocional. Sí. Que es mejor tener una conversación incómoda en donde el otro tal vez sí me va a decir, ¿sabes qué? Me molesta esto de ti. Ah, como un dolor, ¿no? Ay, bueno, no soy perfecta. Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Y que el otro me empieza a decir, pero podemos hacer esta forma o esto es lo más correcto, ¿no? A mí me acomoda más esta y me acomoda esto, entonces lleguemos a un consenso. Y fíjate que mismo, porque yo también dice que las personas con herida del abandono tienen una imaginación desbordante. Y si es que hay mucho celo, en el fondo te imaginas todos los panoramas posibles. O sea, la persona estaba durmiendo y tú ya te imaginaste que está con la no sé cuánto, con el no sé cuánto allá y que te, no sé, armó todo un plan en tu contra y después tú llegas a la casa y como, ¿qué estás haciendo? Estaba durmiendo. Entonces es como, wow, hay que ponerle un poquito de freno a esta imaginación, volverte más concreto y decir, ok, me está pasando esto, lo observo y lo tengo que hablar, ¿sí? Y yo creo que es lo más saludable que se puede vivir. Las parejas les hace bien. Exacto. Las conversaciones, bueno, las relaciones sanas se construyen, no nacen de por sí. Las relaciones sanas no aparecen debajo de una piedra y decir, requiere harto trabajo. No, requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha comunicación, de acuerdos. Las relaciones sanas tienen muchos acuerdos. No necesariamente van a estar siempre que le guste lo que el otro le guste, no. Van a haber desacuerdos, van a haber incomodidades, pero es como yo trabajo esa incomodidad y cómo yo me siento en la relación para poder comunicar esto, para poder buscar una solución. Ahí tenemos una relación sana. Yo estaba pensando como que pueden haber acuerdos en las diferencias. Exactamente. Incluso cuando se pelea, por ejemplo, tener acuerdos de pareja, ¿no? Bueno, eso da para otro podcast, porque eso tiene que ver un poco con las relaciones sanas, que también podemos hablar, ¿no? Si quieren, nos pueden pedir información sobre eso. Exacto, cómo tener un vínculo saludable con los ejes principales que tiene que tener una relación sana, por ejemplo. Eso lo dejamos para otra ocasión. Ahora, como se nos ha pasado el tiempo y hemos hablado harto, yo quiero hablar un poquito sobre esto de cómo empezar a sanar esto. Sí, que es lo más importante. Porque básicamente la vez anterior
hablamos sobre este veneno y este antídoto que presentan las heridas, por ejemplo, hablamos antídoto, del antídoto, el veneno, perdón, es que me confundí, me distraje, perdón. Con el veneno significa, por ejemplo, en cómo yo aumento esta herida, ¿cierto? Y constantemente estoy... Como las cosas que nutren esta herida exacto, y que van a activar mi máscara constantemente. y que yo, por lo general, voy a estar siempre metida en esta herida, ¿no? Como lo que siempre hago para mantener esta herida. Y este veneno tendría que ser, lo voy a leer porque no me acuerdo de todos los puntos, ¿ya? Obvio, informe todo. Por ejemplo, el veneno significa olvidar las necesidades e ignorar el valor de mí mismo. ¿Ya? Ese es como un veneno, como que yo me olvido de mí, de mis propias necesidades y por lo tanto me enfoco en el otro, un veneno. Tengo relaciones de dependencia, por ejemplo. Yo dependo de otros, empiezo a ser dependiente de otros. Me siento una niña o niño incapacitada para enfrentar la vida. Por lo tanto, no me siento capaz de lograr metas, con mucha inseguridad, veo todo negativo, como que este pensamiento negativo redunda, ¿no? Me siento víctima constantemente y por lo tanto esto, si yo mientras más víctima me siento, esta máscara más me la voy poniendo. Empiezo a abandonar mis propios sueños, que eso sería como un veneno. Exacto. Cuando me empiezo a fusionar con el otro, me olvido de qué era lo que yo quería en mi vida. Y permitir el abuso o el abandono de otros también. Eso es no poner límites, por ejemplo. Cuando hago todo eso, esto genera que se aumente esta máscara y viva en el abandono, ¿no? ¿Cómo yo puedo sanar eso? Que es como el antídoto. Vamos por los antídotos. ¿Cómo sanamos esto? Empiezo a comprometerme con lo que siento, con lo que digo y con lo que yo necesito. Por lo tanto, me empiezo a escuchar, ¿ya? Que eso es un trabajo de regulación emocional, que podemos hacerlo en terapia, pero empiezo a entenderme, a comprenderme, ¿cierto? Empiezo a mirarme a mí, no a los demás. Empiezo a responder con adultez y responsabilidad a ciertas cosas. Como habíamos dicho, a las personas que tienen esta herida de abandono les falla la estructura y por lo tanto tienden a empezar proyectos y no terminarlos. Y esto significa que tengo que aprender a empezar estos proyectos o cosas que voy a hacer y tomármelo con seriedad y terminar las cosas que tengo que hacer, ¿no? Por lo tanto, ser un adulto responsable. Esforzarme por terminar lo que se empieza, lo que habíamos dicho. Empezar a tener más disciplina. Mira. Eso significa empezar a estructurarme un poco. Entonces me empiezo a tener una rutina, un orden, para yo mentalmente también ir mejorando ese aspecto de mí. No ser complaciente con otros, sí, eso cuesta porque las personas que tienen esta herida son muy complacientes, pero empezar a decir, no quiero, no me gusta, aunque quizás me siento un poco incómodo al principio, voy a empezar a soltar, ¿no? Empezar a ver lo bueno que tengo en mí, en otros y en la vida en general. Eso significaría, por ejemplo, como el lado B, o sea, el lado A de esta parte sería como empezar a ver las cosas de forma más positiva. Que en el veneno es como ver todo desde lo negativo y ser la víctima. Aquí es como empezar a decir, no, yo tengo todo esto bueno en mi vida, y empecemos a ver qué cosas más puedo agregar. Fíjate que yo creo que hay como una pequeña intervención. Una de las mejores formas de ver el lado positivo, creo yo que es viviendo el agradecimiento. Exacto. O sea, porque a veces es muy difícil decir, todo está bien, yo soy perfecta, esto ya, y eso sería así como súper narcisa, pero como, así como, sí, yo tengo personalidad, soy simpática, es como un poco extraño, ¿cierto? Exacto. Pero quizás si muchas veces agradezco los vínculos que tengo, lo que ya tengo, los atributos que he podido desarrollar o las situaciones que he podido afrontar, el agradecimiento como sentimiento como que ayuda muchísimo y realmente te hace como poner un lente como más positivo por la vida. Y empezar a mirar y decir, wow, yo sí tengo todo esto, pero no me había dado cuenta, porque como estoy en el rol de la víctima, no me fijo en lo que tengo. Ojo, que el rol de la víctima siempre está viendo el paso vacío. Exacto. Y por lo tanto, cuando empiezo a agradecer, no necesariamente tengo que estar agradeciendo todos los días, no, pero básicamente, por ejemplo, quizás una vez en la noche decir, gracias porque tuve un día que si bien tuvo altos y bajos, aprendí algo, o gracias por las personas que llegaron a mi vida,
por los aprendizajes, por un trabajo, cosas tan sencillas y tan simples que pueden ir mejorando y cambiando tu punto de vista, decir, ay, estar todo el día en la queja, que me duele esto, que estoy enferma, que gracias por hoy día vivir, por estar bien, por estar sana. Básicamente es un cambio, un chip, ¿cierto? Las personas dicen así como, ay, pero es que las personas que viven en el positivismo no son, no, somos realistas. Exacto, si no es un positivismo así tóxico en absoluto, pero siempre hay algo por qué agradecer. Y Como tú incluso- dijiste, estoy vivo hoy día. Exacto, incluso agradecer, si bien tuve un momento malo, incómodo, agradezco que me haya pasado porque aprendí esto, ¿no? Eso es básicamente, Sí. como ver el lado de que si me equivoqué o pasaron ciertas situaciones, también tengo algo que me llena, que me llega a mi vida, no quedarme en el problema, Claro. ¿no? Y justamente el último antídoto es dejar de quejarse, tal cual como... Y agradecer. Y agradecer. Y agradecer. Es como dejar de quejarse de todo lo malo que siempre me está pasando, siempre me está ocurriendo, ¿no? Es como empezar a ver las cosas bonitas que tengo en mi vida y lo bonito que me ocurre, aunque sean cosas no muy positivas, pero algo siempre saco de ahí. Sí, o a veces es un ya pasó. Sí, es como tuviste un pésimo día y en verdad en ese minuto no puedes agradecerle. Exacto. Y de repente es como, ya, pero estoy bien acá. Ya no estoy viviendo eso mal. Exacto. Y eso te puede ayudar. Así es que, bueno, hoy día estuvo bien interesante esta herida, ¿no? Yo pensé que iba a ser más cortito. No, hablamos bastante. Yo también pensé que iba a ser más corto, pero básicamente no, porque hablamos mucho. Les esperamos quizás para un próximo podcast. El próximo quizás va a ser de la herida de... Yo creo que tendríamos que irnos o por la humillación o la injusticia. La injusticia parece que sigue, ¿no? En el mío es humillación. Entonces humillación sería, Humillación. ¿viste? Entonces nos vemos entonces en el siguiente podcast con humillación. Recuerden seguirnos en redes sociales. Si tienen comentarios o preguntas, nosotros feliz de poder interactuar con ustedes. Y lo otro es que no se olviden que todas estas heridas que estamos conversando, que estamos hablando, las podemos hablar en terapia. Y por lo tanto tenemos cupos para poder atender a todas las personas que requieran abrir sobre esto, ¿sí? Y empezar a mirar esta parte para poder sanar. Dense una oportunidad, vean este podcast, evalúen qué les pasa y nos estaríamos viendo en el próximo. Un abrazo. Chao. Chao.